Mis amigos, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy vamos a hablar de uno de los temas que hacen parte de lo que es el gusto televisivo norteamericano. Eh, Estados Unidos es un gran productor de lo que llamábamos hace muchos años enlatados, que son series de televisión con un esquema bastante repetitivo y que pues a partir de lo que significa la triada héroe, dama, villano, le garantizaron mucho éxito. Hasta nuestros días en donde ese esquema ha cambiado un poco, pero en general se mantiene algo de esto. Uno de los géneros que más les gusta ya es el género médico, en donde se plantean una cantidad de situaciones un poco complicadas para tratar enfermedades y todo esto, y prácticamente ensalzar a los médicos y convertirlos en héroes. El día de hoy vamos a hablar de una de las series más exitosas durante varias temporadas y que significó, digámoslo así, como un rompimiento de lo que era la concepción del médico que salvaba vidas. Es ni más ni menos que uno de mis héroes de la televisión, que es el Doctor House. El doctor Gregory House. El doctor Gregory House trabaja y a lo largo de sus 8 temporadas, con ires y venires, él trabaja y es el director del departamento de diagnóstico médico del hospital de Princeton Placeborough, que al parecer queda más o menos en New Jersey, si no estoy mal, en todo caso, en la costa este de Estados Unidos. Gregory House es una persona bastante atípica de lo que significa el papel de médico heroico de una serie norteamericana. Si nos ponemos a mirar, ese médico heroico, pues obviamente es un tipo afeitado, muy pinta, súper carismático, le cae bien a todo el mundo y sufre muchos conflictos frente a perder pacientes. En ese contexto, entonces Gregory House viene a ser como un iconoclasta, ¿sí? Es un hombre ya maduro que poco le importa su aspecto físico, es decir, que es un tipo que anda así como medio descuidado en su vestimenta, básicamente que pues puede andar de tenis, de blue jean y una chaqueta de paño, es muy, digamos, fuera del molde. Es una persona, pues es una de las ironías, bueno, él es el rey de la ironía y el sarcasmo, pero digamos que la mayor ironía de la serie radica en el hecho de que es un misántropo. Cuando hablo de misántropo me refiero a que es una persona que prácticamente odia al género humano. Sin embargo, lo particular de esta situación es que al ser misántropo, por el otro lado, se encarga de salvar vidas. Y es algo, pues, como se dice, bastante particular. La gran característica física de House es que desafortunadamente él sufrió un aneurisma, al parecer, en su pierna derecha, lo que hizo que el músculo se atrofiara y se produjera una necrosis. Este músculo es en el muslo derecho y lo que lo obliga a cojear y a usar un bastón para poder caminar. Gregory House entonces es el médico que se encarga, digamos, de toda esa parte de que cuando llegan los pacientes, él es el que se encarga de hacer llegar los tratamientos ante sobre todo enfermedades muy raras, cosas que les pasa a la gente y que ni idea que pueda hacer. Entonces, a partir de una serie de investigaciones, él llega al fondo del asunto y generalmente sale avante, es decir, que salva las vidas correspondientes. Utiliza un método inductivo parecido al que utiliza Sherlock Holmes, y ese es uno de los éxitos de la serie, que prácticamente él, no, él es brillante, es un genio, pero siempre se va a apoyar en su equipo, del cual hablaremos ahorita,
para poder llegar a una conclusión y pues dar el tratamiento oportuno a los pacientes. Dentro de otras características que tiene Gregory House es que pues es una persona, pues como hemos dicho, misántropa, eh, pues es amargado, con una cantidad de neurosis, de traumas, de cosas que lo hacen, digámoslo, prácticamente un conejillo de indias ideal para cualquier psicólogo o para cualquier psiquiatra. De hecho, en uno de los capítulos de, no sé, que creo que era la sexta temporada o algo así, él tuvo que ir a una clínica de reposo debido a que en su pierna le causa mucho dolor. Entonces, él es adicto prácticamente a un medicamento llamado Vicodin. El Vicodin, pues es un calmante muy fuerte y que en esa temporada precisamente le causó una cantidad pues, problemas físicos y mentales hasta que decide prácticamente ir a recluirse en un hospital mental. Que si pudo superar, digamos, pues esa adicción, la verdad no creo. No, no me parece que lo haya podido hacer, pero igual, esa fue una de las características o esa es una de las características que más se destacan dentro de lo que es el accionar, el diario vivir de Gregory House. Él, pues, se desplaza en una motocicleta de carreras y pone su bastón en un soportico de la motocicleta y pues el tipo es un re loco para manejar y es una motocicleta fantástica, uf, increíble. Tiene también la particularidad de que toca el bajo, toca guitarra y toca piano. Entonces, esa es como también otra de las similitudes que tiene con Sherlock Holmes. Recordemos que Sherlock Holmes era un experto violinista, entonces Gregory House practicaba estos muy buenos instrumentos musicales. Bueno, como ven, tengo algo de copialina, es debido a los nombres de los socios de House, digamos, de los compañeros, y que han venido cambiando a lo largo de las 8 temporadas. Entonces, dentro de los principales y el cuadro original está la doctora Cady, se llama Lisa Cady, ¿sí? Es la directora del hospital donde trabaja House y han tenido una relación de amor-odio, digámoslo, es como un interés romántico, una atracción, una cosa ahí entre ellos, entre Gregory House y Lisa Cady. Entonces, ella es la que como que lo pone en su sitio, pero entonces es a no dejarse y vienen una cantidad de situaciones bastante graciosas. El mejor amigo y el único ser que yo creo que se lo aguanta a Gregory House es el Dr. Wilson. El Dr. Wilson es un oncólogo muy noble, muy amable, muy chévere y que al final de la serie desafortunadamente, otra ironía, eh, padece de cáncer. Eh, También está el Dr. Chase. El Dr. Chase es un niño rico, ¿sí? Jovencito, recién graduado, que es asignado al departamento de diagnóstico médico y que pues trata de ser un poco condescendiente con House, como que él entiende que House, a pesar de todas esas neurosis y todas esas pataletas que le dan, él puede aprender mucho y está como en ese papel. También está la doctora Cameron. La doctora Cameron también hace parte del equipo de House. Y pues ella como que trata de increpar a House. Ella tiene algo como de, 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 de saberlo todo. Pero digámoslo así, que como que al final ella acepta la genialidad de House. Y pues ella como que siente por allá, sobre todo en las primeras temporadas, ella sentía como una atracción por él. Entonces pues ahí hay como una cosa medio rara también. Y está también el doctor Foreman. Doctor Foreman es un doctor
que ha sido el gran crítico de House. Sus métodos, porque obviamente House al ser así es completamente heterodoxo y pues es el gran crítico, pero que al final a regañadientes sigue todas sus indicaciones y que al final de la serie se convierte prácticamente en alguien muy, pero muy parecido desde el punto de vista de lo brillante que se vuelve a Gregory House. Entonces esa es otra característica. En la temporada, creo que fue sí, la 6 la que mencioné, resulta que pues al irse al hospital mental, el doctor House, digamos que el departamento de diagnóstico médico fue disuelto y pues varios de sus integrantes se fueron a otras partes. Entonces, por ejemplo, el doctor Chase y la doctora Cameron se fueron a urgencias. El doctor, el doctor Foreman creo que estaba creo que era parte también de diagnóstico médico. Bueno, alguna cosa así, no lo recuerdo bien. Cuando House regresa otra vez a su trabajo, entonces Cady le pide que por favor vuelva a hacer el equipo, que sí, o que le pide primero que los llame de nuevo a los otros y los otros se niegan otra vez a trabajar con House. Y luego pues empieza más bien un proceso de reclutamiento de nuevos doctores. Entonces dentro de ellos hubo varios y hasta que se finalizó la serie. Algunos entraban y salían y algunos otros quedaron hasta el final. Algunos de ellos eran la doctora 13, se le llamaba 13. Esta doctora era una doctora novata y tiene la enfermedad de Huntington. Eh, Tenía una relación con el doctor Foreman, pero la relación acabó porque Foreman se convirtió en su jefe, entonces esto les generaba mucho conflicto y decidieron terminar por eso. La doctora Amber Bolakis, quien era una doctora que también increpaba a House, porque también tenía algo por allá de todo muy parecido un poco a lo que fue Cameron en sus inicios, pero que desafortunadamente ya fallece en un accidente en el cual House también estuvo presente y no la pudo salvar. Ella también tuvo una relación con el doctor Wilson y eso fue un punto de quiebra muy tenaz dentro de la amistad entre Wilson y House. Digamos que eso deterioró un poco la relación, pero pues posteriormente pudieron arreglar sus diferencias. También encontramos al doctor Kuttner, que el doctor aparece ahí como un doctor muy tranquilo, muy bien, y de pronto llega la noticia de que desafortunadamente se suicidó. Entonces esto fue muy tenaz y pues generó todo un terremoto prácticamente en el departamento de diagnóstico médico. ¿Qué fue lo que sucedió realmente con el actor Kal Penn? Pues nada, en esa época subió Barack Obama al poder y fue llamado para tener un cargo dentro de lo que era, creo que la Secretaría de Cultura en Estados Unidos, alguna cosa así por el estilo. Entonces Cal tuvo que abandonar la serie y los escritores y productores decidieron que iba a abandonarla de esa manera. También está el doctor Top, quien desafortunadamente, él estuvo, pues digamos, en el proceso de reclutamiento y estuvo hasta el final de la serie. El doctor Top era un médico que venía como, había tenido una situación conflictiva en algún otro estado y llegó ahí para poder como continuar ejerciendo su labor, pero uno de los grandes problemas que tenía el doctor Top era que era un mujeriego empedernido y esto le traía una cantidad de problemas. Luego llegaron la doctora Park y la doctora Adams, quienes se caracterizaban por ser unas doctoras que obviamente se dejaban llevar mucho por lo que era el elemento humano. Entonces había ahí una situación con House un poco graciosa de que como que él las trataba en cierta medida como niñas. Entonces pues era bastante particular la situación ahí. Eh, entonces toda esta serie, como ustedes se pueden dar cuenta, fue una de las, digamos, grandes cosas que la televisión norteamericana nos ha dejado como producto. ¿Y por qué la menciono? En primer lugar, porque fue una de mis series favoritas durante muchos años. Y en segundo lugar,
por el hecho de que en este momento yo veo que sería un poco complicado que una serie así se pudiera realizar, debido a que muchas de las situaciones que mostraba no eran políticamente correctas, ¿sí? Digamos, el rol que tenía el Doctor House dentro de todo esto hacía que fuese muy controvertido y seguramente si hubiese sido hecha en este tiempo, hubiera tenido tal vez que inclusive ser cancelada debido a la cantidad de problemáticas que tenía. Sin embargo, considero que uno de los grandes aportes de Doctor House es precisamente ese sentido de libertad y autenticidad. Gregory House siempre era el tipo que tenía la cabeza bien puesta todo el tiempo y que sabía qué era lo que se tenía que hacer por encima de lo que fuera. Creo que en muchas ocasiones a veces nos hemos sentido identificados con él, a pesar de que podamos ser políticamente correctos. Entonces, a veces la necesidad de quedar bien con los otros, eh, digámoslo así, que impide que podamos hacer realmente lo correcto. Y creo que Gregory House es un cable a tierra para que podamos entender que básicamente la vida es eso. Mis amigos, muchísimas gracias por ver estos videos, muy amables. Si tienen alguna sugerencia, algún comentario, alguna cosita, ya saben, aquí en el cuadro de comentarios. Muy amables, muchísimas gracias, por favor. Cuídense muchísimo, sigan los protocolos de bioseguridad. Esto todavía continúa. Muchísimas gracias y desde acá, ya saben, como siempre, el más profundo de todos los Hakunas Matatas habidos y por haber. Chao.